Bienvenidos a Vínculos. Otro viernes más compartiendo junto a vos esta previa de fin de semana. Bueno, y hoy tenemos una temática sumamente importante que nos interesa a todos, particularmente como personas, como familia y como sociedad. Un tema candente, que siempre está vigente, que lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo por los vínculos, como este programa lo dice. Hoy vamos a hablar de HIV-Sida. Así que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro teléfono, dejar mensajes de texto si tenés preguntas, si querés saber, si tenés dudas, tenés algún familiar. Todo lo que se te pueda ocurrir. Acá van a venir profesionales idóneos que nos van a como, viste, nos van a sacar dudas, sobre todo, las dudas que todos tenemos con esta enfermedad. Comunicate entonces con el 0343-477-0148. También nos podés seguir a través de nuestras redes sociales, Vínculos, también por Instagram, Vínculos OK, por la 98.5 o por la web www.fmradioclub.com para todo el mundo. Hola, Nico. ¿Cómo estás, Vero? Bien, ¿vos? Bien, me gusta ¿qué sería? ¿Un suéter? ¿Una remera? Sí, bueno, estoy preparada porque después de acá me voy a un cumpleaños de una amiga, una amiga que ha pasado también por acá, una psicóloga, Blanca, sí, le mando un beso. ¿Hoy es el cumple? Fue hace 2 días, ya la saludé, pero bueno, ahora hoy vamos a levantar las copas para saludar. Está muy primavera, me gusta. Claro, y sí, un poquito hay que ponerse como, aunque, ¿cómo está el tiempo? Por Dios, ¿cómo cambia esto? Viste que está un poco raro el tiempo, porque por momentos, bueno, la semana estuvo realmente difícil, viste, como el tema de la lluvia, parece que se vino un tornado. Bueno, y al final no pasó nada. Por suerte no pasó nada acá, en algunos lugares, sí. Córdoba, Corrientes, norte de la provincia, los lugares más castigados. Por ahora, vamos a aprovechar para actualizar los datos del tiempo ahora. Te pregunto a vos, que ves por la ventana del balcón, ¿llueve o no llueve? Ay, no sé, está nublado, se puso gris la tarde, no sé cómo estará, contame, porque yo como tengo que irme después a un cumpleaños, si tengo que llevar el paraguas, si no tengo que llevar el paraguas. Por las dudas, llévalo, 22 ¿sí? grados 6 la temperatura en este momento, tenemos una humedad del 66%, no se registran viento en superficie, tarde agradable, está sí. Muy lindo, sí. Pero atención, porque las condiciones de tiempo te dan cuenta de que va a entrar un frente frío, que ya proviene del sector sur, ya está ocupando varias provincias y en las próximas horas va a llegar aquí. Así que fin de semana fresco, sobre todo por la mañana, con 9-10 grados de mínima, máxima superando un poquito los 22 grados y así va a continuar por lo menos hasta el lunes. Después la temperatura empieza a elevarse. Lo bueno es que no dan lluvia para toda la semana que viene. Bueno, sí, porque la verdad es que hubo hasta granizo en algunos lugares también. Acá, en la provincia de Entre Ríos, me mandaron fotos. No muy lejos de aquí, no muy lejos, por ejemplo, exacto. Algo de granizo. Zafamos, insisto, del viento, que en algunos lugares estuvo realmente fuerte. Y estas condiciones, a ver, no es por preocupar ni llevar alarmar a la gente, pero estas condiciones pueden repetirse, sobre todo más en época de verano. Sí. Así que estar atentos con sobre todo estas tormentas, principalmente para tener la precaución de estar en casa, en algún lugar al resguardo, los autos y demás, para evitar después, bueno, que nos agarren en el medio del tráfico, por ahí muchas veces que ha pasado gente herida, un árbol que se cae arriba de un auto y demás, bueno, para evitar esto. Atención, todos atentos, siempre hay que estar atentos, con las capachas abiertas, decía mi abuela, a las orejas, los sentidos. Bueno, 2 cosas. Primero, quiero mandarle saludo a los pediatras, porque hoy es el día del pediatra, así que le vamos a mandar desde acá a todos mis colegas un gran abrazo, que la pasen lindo. Se me pasó. Bueno, pero hoy es el día de los pediatras, que de verdad hacen una labor sumamente importante, cuidar a nuestros niños, que son tan importantes para la sociedad. Yo le mando un saludo a mi pediatra. No, pero mi pediatra hace muchos años. No, ya hace muchos años. A Silvio Olivito le mando un beso grande. Está muy bien, está muy bien. No, ya sigue siendo pediatra de otras criaturas, ya no es mío, no hace rato. Bueno, vos sabés que, mira, yo tengo pacientes que me las mandan los pediatras porque ya tienen como 19, 20 y todavía siguen yendo al pediatra y dicen, yo ya no te puedo atender. Yo ya zafé de esa, pero bueno,
hay algunos que siguen yendo. Hay algunos que siguen por yendo. una cuestión de confianza. Seguro. Muchos chicos por confianza no se animan ni con un nuevo doctor. Viste, y los chicos entre los 14, los 15 tienen mucha vergüenza. Entonces como que siguen yendo con el pediatra, pero ya tienen que dar el salto de calidad. Sí, hay que saltar. Y bueno, también quiero recordar que ayer fue el Día Mundial contra el cáncer de mama, para concientizar a todas las mujeres a que se tienen que hacer sus chequeos anuales, sobre todo, porque de verdad el screening, es decir, los controles anuales en las mujeres por arriba de los 40 años y con antecedentes de cáncer tienen que empezar a partir de los 35, decíamos que salva vida. Ayer, bueno, no lo hablé, Nico, no te conté, creo que me viste, pero no te conté. Pero no. Bueno, todo el mes, en realidad, ayer fue el Día Mundial, pero en realidad todo el mes se trata de concientizar sobre el cáncer de mama. Estuve hace 2 semanas en una maratón que se hizo muy linda, que realizó, es un conjunto de personas, entre algunos un gimnasio, Avon, la Municipalidad de Paraná, colaboraron un montón de gente, hubo muchísimas mujeres que se sumaron a una caminata contra el cáncer de mama, todas de rosado, obviamente, y fui convocada para dar una charla en ese momento, para contar un poquito esto de entender que por ahí el cáncer de mama es la primer enfermedad que las mujeres tenemos y por las cuales de tumores, y por las cuales también nos podemos morir. Entonces es muy, muy importante que tengamos en cuenta. Enseñé también lo que es el autocontrol, que eso estuvo muy bueno. Y a partir de ahí fui ayer invitada por Canal 9 a dar, también nuevamente a seguir concientizando, a la población, a hacerse los controles y a dar dimos un poquito de estadística, saber que el cáncer de mama entonces es la primer causa de muerte entre de las mujeres, que lamentablemente se diagnostican alrededor de 15.000 a 20.000 casos por año en Argentina, sí. Esto a través de la Sociedad de Mastología, y que 1 de cada 8 mujeres pueden haberlo tenido, lo podemos tener o pueden tenerlo a futuro. Entonces, lo único que te salva es hacerte los controles, porque cuanto más el diagnóstico precoz se realiza, más posibilidades tenés de hacer un tratamiento, por ahí que es nada más que quirúrgico, sacando, el tumor pequeño, y por ahí ni siquiera necesitas llegar a rayos ni a quimio. Y por ahí, tal vez lo necesitas, pero estás salvando tu vida. Mirá si no es importante el tema de la prevención, que vos decías recién, ¿no? 18.000 casos en Argentina en promedio por año, en promedio. Tal cual. Pero a eso tenés que sumarle de que por año también mueren unas 5.600 mujeres. O sea, estamos hablando de 1/3 de esas mujeres que se diagnostican. Tal cual. Por eso es tan importante la prevención. Y además, porque de todos esos casos, todavía se diagnostican avanzadamente, cuando ya se tocan el tumor, y la idea es diagnosticarlo cuando no se toca, es decir, con la mamografía. Recordemos entonces principios básicos de edades, principalmente para la gente que lo tenga. Sí, acuérdense que el cáncer aumenta el riesgo a partir de los 50 años. Pero ya a los 40 la mujer... Pero ya a los 40 una vez por año. Exacto. Y si tiene antecedentes en la familia, la madre, la tía, la abuela... A los 35 o 10 años menos de la edad de la madre que tuvo el cáncer. Supongamos, si la madre lo tuvo a los 38, a los 28 debería comenzar a controlar. Se puede repetir ese ciclo, ¿no? De la edad y digamos, de hacer hereditario también se puede repetir. Sí, hay 2 tipos de cáncer. O sea, uno que es el hereditario, que por suerte es el que se encuentra con menor porcentaje, alrededor de un 20%, pero es el más agresivo, por ahí, porque hay mutaciones de los genes. Bien. Y después está el otro, que es el esporádico, que esto es lo que tenemos que entender, mujeres. Podemos tener un cáncer de mama sin haber tenido ningún tipo de antecedentes. Es decir, el solo hecho de tener la edad de más de 40 a 45 años ya nos expone al cáncer de mama. Nico,
¿tenemos algo para regalar? Tenemos regalos. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cómo tiene que hacer la gente? La producción de Vínculos se puso, se ve que está tienen premios que vamos a estar sorteando. ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, tienen dos opciones. Una es ingresar a través de nuestra fanpage, a través de Vínculos en Facebook. Ahí pueden buscarnos, le dan me gusta a la página y ahí pueden ver los pasos a seguir. De hecho, justamente ahí está ya la publicación lista, porque hace un ratito ya se habilitó esta publicación. Y tenemos justamente dos regalos. Por un lado, un vale de 300 pesos en Vivero Don Felipe. ¡Ay, qué lindo! No, zonas para que puedan merendar en la pareja. Lo llevas a Cafetería El Vergel, que justamente pertenece al Vivero Don Felipe, así que la gente de Vivero Don Felipe le mandamos un saludo especial. Esto es en Almirante Brown 3212. Esto es a 700 metros de circunvalación. No. Muy fácil de llegar. Y aparte bueno, sabes la energía que entras ahí, de verdad, si estás mal, yo te lo recomiendo. Si estás mal tenés que ir, porque de verdad con tanto verde te llenás de energía. Bueno, tenés que ingresar a nuestro Facebook, hacete fan de nuestra, obviamente, de Vínculos. Además tenés que ponerle me gusta a la foto, compartir la foto y comentarla con tu nombre y los últimos 3 del DNI. Buenísimo. Muy fácil. ¿Y esto cuándo lo vamos a sortear? Esto se va a estar sorteando el próximo viernes en vivo, terminando el programa, así que tienes tiempo durante el programa de hoy, toda la semana y durante el próximo programa. Perfecto. Pero atención, porque va a haber el próximo viernes más regalos. ¡Wow! Así que estén atentos. ¿Cómo estamos creciendo, Nico? Muy bien. Vínculos se va para arriba. Yo te lo dije, esto se va para arriba. La gente entonces puede anotarse por Facebook y también al 3434 770148 por mensaje de texto, o nos pueden llamar si quieren. También, bueno, Instagram y demás. Estamos en todos lados. Tengo un consejito para vos. Ay, escuchalo. dale. De la ciudad a la naturaleza. Viví, experimentá, descubrí. Vivero Don Felipe. Te esperamos. Almirante Brown 3212. Avenida Gutiérrez 1238. Paraná. Qué lindo, se ha sumado a Vínculos. Le mando un saludo a Fabricio y la gente de la gente de Vivero Don Felipe, siempre nos atienden muy bien. De hecho, yo soy comprador compulsivo de Vivero Don Felipe. ¿Sí? Como que ya soy un habitué de ahí. Los muchachos me conocen todos. ¿Cuáles son las plantas que más te gustan? A mí me gusta mucho el tema de lo que es flores, viste, de estación. Ajá. Tengo como segmentado. Voy a explicarlo muy rápido. No tengo mucho espacio. Yo vivo en un departamento, pero me encantan las plantas. Entonces, como que el balcón está copado de plantas y tengo un ficus en una punta. Ay, que rescaté de la calle. ¿En serio? Sí, no sé quién habrá sido el guacho que lo tiró. Bueno, yo dije, nadie lo reclamó. Adentro. Compré una linda maceta, lo acomodé bien, ahí quedó el ficus bárbaro, aparte estaba ya medio decaído, se recuperó. Después, haceme acordar, hoy no, pero haceme acordar que te voy a contar una historia de un ficus. Bueno. Pero hoy no, ya no nos queda tiempo, así que para el próximo tal vez. Aparte voy rápido porque ya estamos sobre el corte. Después tengo segmentado la parte de jardinería tipo flores y demás, todo así de estación, que eso va por estación. Tengo una partecita mini huerta que me gusta tener con especias, albahaca, romero, tomillo, orégano, tengo un poquito de todo, que eso siempre viene bien para cocinar. Y tengo algunas plantas que son especiales, esas plantas que no sé nada de nombres, es cierto, soy un desastre en ese sentido, pero las tengo así muy lindas, aparte las cuido, los días de tormenta las entro y demás. O sea que... Buenísimo, Nico, estás re bien. Yo voy a tener que, yo tengo un jardín bastante grande y me cuesta llenarlo. Pero de todas maneras podés llamar a la gente de Vivero Don Felipe, obvio. Ellos te estructuran todo. Sí, son unos genios. Bueno, pasamos del regalo, anótense, no se pueden perder semejante regalo, así que anótense para entren en nuestra página Vínculos y ahí les van a dar todas las ordencitas que tienen que ir siguiendo para anotarse para el sorteo del viernes que viene. Muy fácil, así que tenemos tiempo y el viernes que viene hay más sorteos, así que ojo, atentos. Otra cosa, lamentablemente esta semana tuvimos una noticia muy difícil. No podemos hablar de política porque de verdad estamos en veda, ¿no es cierto, Nico? Ya. Sí, la veda arrancó hoy a las 8 de la mañana, por lo tanto no se puede hablar de política. No podemos hacer, alusión a ningún candidato, a nada. De eso tenemos que hacer silencio. Bueno, pero sabemos que apareció un cuerpo en el río Chubut hace 2 días y estábamos esperando que se haga la autopsia para saber si era o no Maldonado.
Decime, Nico, ¿qué Bueno, novedades tenés? Las pericias en estas últimas horas confirmaron lo que se venía anticipando. El cuerpo sí era de Santiago Maldonado. En el medio debe haber mucha polémica, ¿sí? Porque se mezcla un poco el dolor, obviamente, de una persona fallecida. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Y demás las circunstancias, pero no deja de ser una persona fallecida y una familia que está realmente muy dolida. Por supuesto. Y a todo esto, imagínate, se anticipó de que iba a haber 25 peritos, familiares, digo, realmente un protocolo que se genera a partir de una mala investigación, un rastrillaje que se hizo en su momento. De hecho, se dijo que se pasó 3 veces por ese lugar, no se lo encontró. Todo muy raro, muy turbio. En el medio de unas elecciones, esto más allá de la veda no hay que dejarlo pasar. Sí. Entonces, como que a veces se mezcla tanto lo político. Yo me quedo con algo tremendo que dijo el hermano de Santiago Maldonado, que fue: no confío en nadie. Y de verdad eso nos hace muy mal como seres humanos, porque la confianza, creer en el otro generan los mejores vínculos, hablando como este programa se llama. Y cuando uno no tiene confianza, los vínculos se rompen, los vínculos se desgastan, y bueno, y yo creo que ellos van a tener que recomponer un montón de cosas para sanar un montón de cosas, y ojalá que la justicia se pueda esclarecer y que podamos saber todos, porque todos queremos saber la verdad. Bueno, nos tenemos que ir al corte, vamos a escuchar un temita musical como siempre para ponernos a tono, y no se vayan, preparen el mate, calienten el agua, porque ahora ya están con nosotros las profesionales que nos van a acompañar para tocar esta temática en profundidad, que es el HIV-Sida. Todo le vamos a preguntar de todo, Nico, porque todos tenemos siempre dudas con respecto a esto, cómo apareció la enfermedad, cómo se contagia, qué tratamientos hay actualmente, cuál es el riesgo de vida que tenemos, el riesgo de muerte. Bueno, hay un montón de cosas que nos siempre las tenemos dando vueltas en la cabeza, y vamos a ¿qué le pasa a una persona con semejante enfermedad emocionalmente también? Así que bueno, quédate por ahí, que un ratito, son 3-4 minutos y volvemos. Empiezan a haber casos de neumonías graves con el rescate de un germen que se llama Pneumocystis carini, se llama. Así comienza, ¿no? En Estados Unidos. Luego empiezan a ver que estas neumonías también la veían en adictos endovenosos, en pacientes hemofílicos, en pacientes con antecedentes transfusionales, y muchos de ellos heterosexuales. Entonces empieza a llamar un poco más la atención aquella famosa peste rosa que se llamó en aquella época por el tema de la comunidad homosexual, ¿no? Empiezan a ver que no era así. Y digamos, en los grandes centros infectológicos de referencia, el CDC empieza a estudiar, a hacer todo lo que es la cadena epidemiológica que a nosotros tanto nos gusta, ¿no? A ver, no compartían factores asociados al huésped, a la comunidad en la que vivían, al agente causal, hasta que se descubre que era se asociaba con esta inmunodeficiencia que producía el HIV, ¿no? El nombre se le pone, si mal no recuerdo, en el año 83. Bien, o sea que esto es del siglo pasado. ¿Y qué pasa? Viste, porque siempre alrededor de todas las enfermedades, Victoria, hay mitos, ¿no? Mitos, otras teorías, porque siempre la mayoría de la gente, vos le preguntás ¿y de dónde viene el HIV? Dice, vienen de los simios. ¿Y qué de real es esto y qué es falso, digamos, para que la gente de verdad entienda y bueno, como decimos, dar una verdadera comunicación, una verdadera información de esta temática? Sí, pero la realidad es que esa conexión, digamos, perdón,
desde el momento que aparece el virus en seres humanos, se asoció, porque la realidad es que hay un virus conocido como salvaje entre la población animal y entre ellos fundamentalmente los simios. Nunca pudo encontrarse ese eslabón entre uno y otro. Bien. Entonces, desde que empieza a darse esta infección, este virus, en seres humanos, empieza como una nueva historia. Nunca pudo, son teorías. Bien. Sí, como en toda ciencia hay corrientes. Exacto. Que algunas logran comprobarse a través de los años y otras no. Cuanto más se conoce de este virus, el que afectó a los humanos, el que afecta a los humanos, más quedaba, digamos, desterrada aquella vieja teoría. Nunca pudo probarse. Bien. Pero sí, inicialmente fue una de las corrientes desde que empezó la enfermedad hace más de 30 años. Bien. De todas formas, ha cambiado mucho la historia. Es una de las enfermedades en las que más ha evolucionado los estudios científicos, la industria farmacológica. Se ha avanzado muchísimo. Como te decía Pilar, en los años 80 recién pasan casi 10 años de enfermedad sin tener nada para tratarlo. Recién en el año 89 aparece el AZT como única droga. Después se van sumando otras. Con posologías, es decir, con formas de administración y cantidad de pastillas muchas, muy numerosas por día, con efectos al principio, digamos, se podía tener, ¿cómo explicar?, un control de la enfermedad que solamente alargaba la sobrevida. Bien. Porque no se conocía mucho más del virus. De hecho, hoy en día se siguen haciendo estudios, se sigue conociendo más del virus y hay prácticamente 60 drogas que funcionan y funcionan muy bien, porque uno de los éxitos que tiene la temática HIV es la industria farmacológica. El tratamiento, que ahora después vamos a hablar. Pero, viste, también la duda que siempre la gente tiene es ¿qué diferencia hay entre el HIV y el SIDA? Pilar. Sí. El HIV significaría el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? El virus de la inmunodeficiencia humana se caracteriza porque el virus se mete en una célula específica del organismo, que es una célula que nos ayuda a defendernos. Bien. Entonces, al ingresar a esa célula, se multiplica, la usa para multiplicarse, hacer su replicación viral y la destruye. Y así va generando esa inmunodeficiencia. Bien. ¿No? Uno puede estar muchos años infectado por el virus del HIV, lentamente va destruyendo las defensas y cuando esa inmunidad es muy bajita, aparece el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que en realidad sería las manifestaciones clínicas asociadas de la inmunosupresión, ¿no? O sea, enfermedades oportunistas, le llamamos nosotros, y tumores, sí, que se relacionan con defensas bajas. Bien. ¿No? ¿Y cuánto tiempo una persona puede tener el HIV? O sea, ¿cuánto tiempo puede pasar desde que una persona tiene HIV hasta que aparecen estas manifestaciones clínicas del SIDA, que es como la etapa más terminal, ¿no?, de la persona? Claro, el SIDA es la etapa terminal porque, como te decía Pilar, llegamos a un punto si dejamos el virus librado a su evolución natural, va produciendo un déficit de defensas que, llegado a determinado punto, determina que empiecen a aparecer infecciones que normalmente uno pudiese defenderse. El tiempo que pasa entre el momento que el virus ingresa al organismo hasta que empiezan estas manifestaciones es variable, pero puede ser un tiempo entre 8 a 15 años aproximadamente. Si bien el ingreso del virus al organismo puede provocar un cuadro inicial, lo que nosotros llamamos una primoinfección, es decir, el primer contacto del virus con el organismo genera un cuadro que hay que saber detectarlo, digamos. Bien. Eso es una tarea ardua. Sí, en realidad lo que nosotros decimos es que hay que estar atento y hay que considerarla. Bien, ¿y cuáles serían esos síntomas? El cuadro que da, nosotros lo llamamos un síndrome mononucleosiforme. Es un síndrome
como gripal, sí, da síntomas, no quiero que se confunda, pero son síntomas, un cuadro febril, da dolor de cuerpo, dolor de músculos y aparece una erupción cutánea, que lo que pasa en este cuadro es que se puede confundir con muchísimas enfermedades, muchísimas enfermedades infecciosas y algunas no infecciosas. Por eso lo bueno de esto es que hay que tenerlo de parte de nosotros, digamos, de nuestro lado, hay que tenerlo presente y tenerlo en cuenta, que ese cuadro puede ser una infección aguda por HIV. Bueno, esto es sumamente importante lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque si yo, como persona, tuve alguna relación ocasional o, digamos, estoy expuesto a algún tipo de drogadicción, utilicé, digamos, alguna jeringa o estuve expuesto. Exacto. Posteriormente a eso, me aparecen estos síntomas. Exacto. Tengo que tener atención. Esto creo que es fundamental porque es la pura prevención, o sea, prevención, no sé si prevención, pero el llamado de atención para acudir rápidamente al médico. La detección a tiempo. Exactamente, la detección a tiempo, que nos puede estirar muchísimo el tiempo de vida. Exacto, porque de hecho, pasada este cuadro, que es un cuadro que puede durar hasta 40 días, bien, pasado esto, el virus se vuelve silencioso. Ahí está. Y ahí pueden pasar, como te decía, entre 8 y 15 años hasta que vuelve a dar un síntoma ya de inmunosupresión. Ahí está. Entonces, esto yo creo que sobre todo los adolescentes, los padres de los adolescentes que nos están escuchando, atención, primero, ser conscientes si nos expusimos a algún acto de riesgo, y después si posteriormente a eso aparecen estos síntomas, concurrir rápidamente al médico y que el médico lo piense claro. Y si no al infectólogo, que para eso están, digamos, como bueno, sobre todo para si no está en la cabeza, claro. No es sí, y además yo quería agregar ahí que no solo que está infectado, no diagnosticado, sino que está transmitiendo la infección a otras personas y se expande si no se está cuidando. Perfecto. ¿No? Que es toda la población, porque todos. Muchos jóvenes tienen más incorporado en su vocabulario el preservativo que otros sectores de la población. Ajá. Por ejemplo, mujeres después de las menopausias, que ya no tienen el riesgo de embarazo, que pertenecen a otra generación, tal cual. Quizás en una relación ocasional no utilizan el preservativo como sí muchos adolescentes, al menos lo que veo yo, ¿no? Tal cual. Y Paula, porque cuando nos dicen HIV-Sida nos agarra un pánico, nos agarra un miedo. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué la palabra dice y no concurrimos al médico? Porque el miedo, en realidad el pánico nos permite no avanzar. Sí, a mí me parece que una cosa que hay que decir es el rol que han tenido los medios de comunicación en este momento de la historia que contaba Pilar, los primeros momentos en que se comunicaba. No sé si la audiencia se acordará de esa publicidad donde aparecía una cámara que iba avanzando en una sala de hospital y decía algo así como: primero le tocó al hemofílico, y como yo no era hemofílico, no me preocupé. Sí. Luego le tocó bueno, y así, y ahora están tocando a mi puerta. Entonces se sentía un sonido mortal. Esto hizo que el HIV se asociara a dos cuestiones que para la sociedad toda, la sociedad occidental me refiero, son temas muy sensibles, que son la sexualidad y la muerte. Es decir, es una infección que se toca con estos puntos sobre los cuales hemos construido muchos mitos. Entonces, por lo menos desde mi disciplina, una de las cosas con las que yo me encuentro con mayor dificultad es los imaginarios colectivos que construimos en relación a esto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que tiene que enfrentar una persona que tiene la información de que porta el virus es cómo pararse frente a la sociedad con estos atravesamientos de los que estamos hablando, digamos, ¿no? Después el paciente se entera de lo que implica convivir con el virus, se da cuenta de que no es un drama, que hay, digamos, enfermedades que son muchísimo más graves, más deteriorantes, digamos. El paciente con HIV, cumpliendo con su tratamiento, que ya lo vamos a hablar,
digamos, tiene una calidad de vida normal como cualquier persona, digamos. Claro. El tema es enfrentar a la sociedad, sobre todo en nuestra provincia, en el interior, en los pueblos chicos, Uh-huh. ¿no? Donde enseguida se corre la voz, Sí. porque se respeta muy poco el secreto profesional, Uh-huh. algo de lo que también queríamos hablar, Sí. es decir, todas las precauciones que tiene que tener el sistema sanitario en relación a esta información confidencial. Entonces, bueno, digamos, la lucha es en términos sociales con respecto al HIV. Y sobre todo empezar a hablar, comunicar, porque la gente necesita saber y por ahí no tiene el tiempo para ir al consultorio a preguntar, no se anima. Entonces, la verdad que, bueno, estos espacios, ¿no? Donde uno puede comunicar y empezar a decir estas cosas que No, por ahí y son la las más información es un importantes. derecho, es Sí, decir, el acceso sí. a la información es un derecho. Una persona que esté informada tiene mejores posibilidades de elegir y tiene mejores posibilidades de llevar adelante la situación que tenga. Sí, ¿no? Y otra de las cosas que no nos enseñan, ¿no? Es el miedo, porque vos decís, el miedo al HIV-Sida, como la mujer que hablaba del cáncer de mama, el miedo a ir a hacerse la mamografía porque puede detectar que tiene alguna patología. No nos digamos, tenemos que empezar a hablar de que nos podemos enfermar, de cómo afrontar las enfermedades, y hay un montón de cosas que debemos empezar a hablar, a debatir. Es entender que, digamos, que el conflicto forma parte de la vida. Exacto. Es decir, las enfermedades, los padecimientos de todos los tipos son parte de la vida. Nosotros, como occidentales que somos, construimos una idea de felicidad como ausencia de conflictos o de problemas. Ahí está. Entonces, bueno, en este caso que nos convoca, que es el del HIV, las personas tienen que poder pensarse a partir de su condición de portadores del virus. Sí. Es decir, que esto, digamos, no implica que no pueden tener relaciones con parejas, que no implica que no pueden trabajar, que no pueden tener hijos, que no pueden... Es decir, hay que incorporar las condiciones que esta situación te plantea como cualquier otra de la vida. Perfecto. Digamos, ¿no? Bueno, esto está sumamente interesante. ¿Quiénes estamos en riesgo de contraer esta enfermedad? Bueno, estamos nuevamente, tercer bloque ya, de vínculos. Comunicate con nosotros, dejad el teléfono, tenés que dejar un mensajito a nuestro teléfono, podés dejar mensajes en nuestra fanpage. ¿Quiénes están o quiénes son las personas que están en riesgo? Otro de los mitos, ¿no? Es decir, parece que serían determinadas personas que siempre son los otros, Ajá. ¿no? O es la prostituta, o es el drogadicto, o es el homosexual, siempre es el otro, Ajá. ¿verdad? Y la realidad es que vemos en el consultorio, es un virus que no respeta clase social, que no respeta religión, no respeta edad, no respeta género. Es decir, vemos adultos mayores, vemos personas jubiladas, vemos adolescentes que se están iniciando en la sexualidad, mujeres que detectan el virus en el momento del embarazo cuando el ginecólogo indica o sugiere el testeo. Que es capaz que donde más se identifica porque se pide de rutina el HIV Sí. en esos casos. Sí. O sea, vos, Paula, me estás diciendo que acá, los que estamos presentes, todos. Sí, todos, incluidos nosotros que estamos acá en la mesa, por Yo, supuesto. vos, Sí, ella, sí. él, el HIV. Bien, retomando un poquito eso, lo que les quería transmitir es este tema de decir, bueno, aprovechar el consultorio, tomarnos esos 10, 15, de lo que es hablar de enfermedades de transmisión sexual y dentro de ellas el HIV, ¿no? Y además de eso, yo siempre aprovecho en las reuniones de amigos, ¿no? Bien. Reuniones de amigos de mis hermanas, hay que hablar. Los papás tenemos que hablar, o sea, en la escuela tiene su rol y en casa también hay que hablar de sexo, de sexualidad y de esta sexualidad responsable, ¿no? Bien. Que yo por ahí se los planteo como con quien quieras, a donde quieras, pero con preservativo, ¿no? Bien. Porque nos tenemos que cuidar nosotros, ¿no? No es la responsabilidad del otro
Digo, nosotros debemos usar o exigir el uso del preservativo. Y con respecto al testeo voluntario, se pueden acercar a calle Santa Fe 250, ¿sí? Que es el laboratorio de epidemiología de la provincia. El testeo es voluntario, confidencial y gratuito, ¿sí? De lunes a viernes a partir de las 7:30 de la mañana, cuando quiera. Así, bueno, análisis positivo y confirmado, porque requiere de una confirmación para VIH, tiene indicación de iniciar un tratamiento. uh-huh, Y eso, cuanto antes se inicia, mejor. uh-huh. Porque hoy explicaba Pilar que el virus, liberado a su evolución natural, deteriora las defensas. Bien. Cuanto antes evitemos ese deterioro de defensas, menos complicaciones aparecen. Bien, o Sí. sea que es fundamental. Pero decimos, estamos todos en riesgo. Pero a mí, por ejemplo, viste que estuvo la fiesta de disfraces, ¿no? El fin de semana pasado. Y obviamente somos responsables mientras tenemos la conciencia. Pero ¿qué pasa con el alcohol? ¿Qué pasa con las drogas? Cuando estamos en una situación, o sea, ya estamos de riesgo, pero a su vez sumamos más riesgo todavía. ¿Cómo afrontar? ¿Cómo soslayar esta etapa, digamos? Sí, yo creo que lo importante es, primero, el famoso no tener miedo, ¿no? De decir, bueno, tuve una relación de riesgo, tuve una situación de riesgo, me tengo que testear. De hecho, el lema hoy en día es elegí saber, ¿no? Uh-huh. Tenés que elegir saber cuál es tu condición serológica, porque eso a largo plazo te salva la vida y disminuye la transmisión, ¿no? Cuando uno tuvo una relación de riesgo, ese es el famoso periodo de ventana. Ajá. Los test de hoy en día hacen diagnósticos a las 3 o 4 semanas después de haber estado en contacto con el virus. Bien. O sea, yo hoy tengo una relación de riesgo, contraigo la infección, el organismo empieza a generar toda esa tormenta de inmunoglobulinas y los test dosan esas inmunoglobulinas, Uh-huh. recién los va a detectar entre la tercera y cuarta semana. Hay un test que es un poquito más rápido, digamos, que es el llamado ELISA de cuarta generación, que aparte de ver estas inmunoglobulinas, ve una proteína viral, que es el Uh-huh. antígeno P24. Que eso acortaría un poquito el periodo de ventana, pero bueno, de la relación de riesgo, lo ideal es cuando me testeo, después del mes. Ajá, ¿Sí? bien. Si yo me testeo a la semana y fui positivo, yo ya era positivo de antes. Ahí está. No contraje la infección en esa relación que tuve hace una semana. Bien. Uh-huh. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, porque todavía está esta ley que tenemos que pedir, el paciente tiene que solicitar el HIV? ¿Cómo se maneja todavía? ¿Por qué el médico, digamos, así como pedimos de rutina la glucemia, por ejemplo, no podemos pedir el HIV? No, el médico solo puede sugerir el Ajá. análisis de HIV. Y esto está amparado en una ley, Uh-huh. la ley 23.798, que es muy interesante, hay que leerla, Uh-huh. donde incorpora el concepto del consentimiento informado. Ese consentimiento informado refleja la voluntad del paciente de buscar un HIV en él. Es decir, nadie más te lo puede hacer, nadie te lo puede pedir, ni un médico, ni un familiar, ni una empresa de trabajo, nadie puede hacerte un HIV sin tu consentimiento. Sin embargo, diría, Sin embargo, en muchos pasa. lugares de trabajo, Bueno, eso es ilegal. Y eso es una conducta que hay que penar. Ahí ¿Sí? está. Esto está amparado por la ley
Y esto es para tomar conductas civiles y penales. Porque, Paula, encima que una persona va a buscar trabajo, o sea, no tiene trabajo, digamos, la empresa oculta HIV, no es necesario decirlo. No es necesario. O sea, no es necesario. Entonces, yo voy a una empresa de trabajo, pido trabajo, me hacen los análisis y ocultamente me sacan el HIV y no me toman. ¿Cómo sabe, o digamos, cómo queda esa persona? Porque encima nos autoestigmatizamos a veces con el tema de las enfermedades o viene de la sociedad. A mí me parece que para poder entender cuáles son las razones de esto que estaba explicando Victoria, hay que poder separar la dimensión de lo público, la dimensión de lo privado y la dimensión de lo íntimo. Bien. Es decir, una ley que está fundada en el secreto profesional y en el consentimiento informado es una ley que pretende resguardar la intimidad de esa persona. El HIV, por todo lo que venimos diciendo, tiene su dimensión social, es decir, pero esa dimensión social está en el plano de la promoción y la prevención y la asistencia. Por ejemplo, los pacientes que portan el virus del HIV tienen por ley derecho a ese tratamiento gratuito. El paciente no va a pagar por su medicación, por ejemplo. El Estado lo tiene que garantizar y lo tiene que proveer. Regula sobre los derechos y las garantías de las personas. Bien. Entonces, una empresa no te puede pedir el HIV porque eso forma parte de tu intimidad y se supone que vos por tu condición de portador no vas a estar en peores condiciones que otro para realizar esa tarea. Digamos, no hay una razón para que el HIV te impida tomar un trabajo. Esto es parte de las cosas que hablamos mucho en la consulta psicológica cuando el paciente llega atravesado por estos mitos, por estos miedos, y que muchos de esos miedos no son infundados, están en relación a lo que ocurre en la realidad y en la sociedad. Bien. Entonces hay lo que nosotros llamamos la revictimización, es decir, esa persona no solo tiene el padecimiento por el HIV, sino por toda la connotación social que tiene que cargar alguien que, además de afrontar esa situación de portar el virus, bueno, todos los prejuicios que hay en relación a su condición de portador. Bien. Bueno, vamos a hacer, digamos, como un ejemplo. Supongamos que yo me pongo como ejemplo, conocí a alguien, tuve una relación sin preservativos, está de riesgo, tengo la sospecha de que puedo haberme contagiado, me hago el test, me da positivo. Y ahora de mi enfermedad o del seguimiento, cómo va a ser el tratamiento. Mira, como te decía Pilar, el test se hace en forma voluntaria, confidencial y gratuita en calle Santa Fe, 250. Los resultados, todos van al servicio de infectología del Hospital San Martín. Se le da la indicación a la persona que se hizo el test a que lo vaya a retirar a ese lugar, y si es el resultado se lo entrega específicamente y siempre un médico, ¿sí? Para que el paciente no se vaya del hospital con un resultado positivo en la mano sin saber qué hacer con eso. Bien. Médicos en el servicio de infectología hay todos los días. Bien. Y en el caso de que una persona venga a retirar un test voluntario con resultado positivo, no se va sin atención médica. Bien. Esa persona ingresa al consultorio donde paso a paso, como hemos hecho acá, se le explica de qué se trata esto. ¿Sí? Algunos vienen con conocimiento, otros no, y otros con conocimiento de hace 30 años. Y eso ha cambiado mucho, que es una de las primeras cosas que tratamos de explicar, que hoy el HIV, gracias a los tratamientos, no es una enfermedad mortal, sino que se ha convertido en una enfermedad crónica con un excelente control, con una única condición, que es tomar la pastilla todos los días. Bueno, esto también también hay que remarcar y que recalcar, porque, o sea, ya no hay no el miedo a la muerte, sino a enfrentar una enfermedad crónica que, como la diabetes, como un montón de otras enfermedades que toman la hipertensión, que se toman, que son más graves, de sangre o contacto sangre con sangre, por ejemplo por agujas, o de mamá a bebé durante un embarazo. Bien. Estas dos últimas están bastante controladas,
porque ya por transfusión de sangre No se ocurre. transfunde, claro. La otra es la que mucha gente incluso se alivia cuando uno se lo dice porque no se sabe. Una persona que vive con toda una familia y que tiene HIV no es un riesgo para nadie, porque no contagia la saliva, no contagia un beso, no contagia compartir el mate, no contagia compartir el baño, compartir una toalla. Nada de eso es vía de transmisión. Bien. Entonces, por ahí uno al comentar esto lleva un poco de tranquilidad, que es meramente desconocimiento. Sí. Por eso es que hacemos tanto hincapié. Y desde lo emocional hablo, si yo no lo puedo hablar con nadie, me dicen, solo lo puedo... Comunicación, el sistema de salud, el sistema educativo, es decir, los distintos sectores que hacen una sociedad. Pero yo por ejemplo, le digo a los pacientes en el consultorio, vos vas a contarle a alguien que tenés el virus del HIV como vos le vas a contar cualquier otra cosa de tu intimidad. Es decir, no es una cosa que vos en una relación con alguien o a un amigo o a un compañero de trabajo le tenés que contar si no querés. Claro. De la misma manera que no le vas a contar a cualquiera si tuviste una discusión con tu pareja o te llevas mal con tu mamá Tal o cual. no sé, o tenés el problema que sea o que tenés un problema financiero. Es decir, es una parte de tu intimidad, de tu privacidad. ¿La vas a contar? Perfecto. Entonces, empezás esa relación de pareja, vos vas a tener una relación sexual con una protección de preservativo desde que esa relación empieza hasta que termina. Vos no sabés si esa relación ocasional luego se va a convertir en una relación estable o no. ¿Sí? Entonces vos vas a iniciar esa relación y si esa relación prospera, vos decidirás en qué momento, de la misma manera que le irás contando otras cosas de tu vida, contás esto, digamos, pero no es una cosa que vos estás siendo desleal con el otro porque no se lo contaste antes de ir a la cama. Está bien. ¿No? Que es una pregunta por lo menos muy recurrente para mí. Perfecto. No quiero tener la carga de tener el HIV. Y qué sé yo, lo digo porque por lo que me dicen, ¿no?, en el consultorio, me gustaría decirlo y tengo una angustia acá y me duele acá la voz porque muchas veces quisiera decirlo y no puedo, digamos. Muchas veces esa carga genera tal angustia y tal estrés que además de afectar el sistema inmunológico, afecta las consultas. La gente por esa carga, por esa angustia, no concurre a la consulta médica porque tiene miedo que lo vean, porque tiene miedo de que por ir al servicio de infectología inmediatamente se dé por hecho que tiene HIV, deja de tomar la medicación porque le suma una carga más. Nosotros recomendamos siempre esperar el impacto inicial de la noticia. Bien. ¿Sí? Hay gente que elige contarla con sus seres más cercanos, con psicólogos, y hay otra que se lo guarda, y se lo guardan de por vida. A las que no los afecta y otros a las que sí los afecta. Bien, ustedes hablaron, digamos, desde la parte pública, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, si yo me hago el control en la parte privada? Digamos, ¿dónde debo recurrir? Cualquier laboratorio privado puede hacer una serología para HIV. La ventaja que tiene el Laboratorio Provincial de Epidemiología es que no necesita un pedido médico. ¿Sí? A veces en los laboratorios privados todavía falta un poquito aceitar el mecanismo con el hecho de que sea voluntario. Bien. Y si no tiene, es decir, si vos lo haces voluntario lo tenés que pagar. Si vas a un laboratorio privado y lo querés hacer pasar por la obra social, necesitas el pedido médico. En ese caso, que se puede hacer, cualquier médico, no tiene que ser infectólogo, cualquier médico, médico de familia, médico clínico, médico el pediatra de mis hijos, cualquier médico puede pedir una serología para HIV. Bien. Y también siempre hacemos hincapié en el consultorio que todas aquellas parejas jóvenes que estén planificando, si se puede planificar un embarazo, hagan esa consulta preconcepcional antes de empezar a buscar el embarazo, para buscar algunas enfermedades infectocontagiosas que pueden afectar ese embarazo, entre ellas el HIV, que no es la única. Bien. Hay muchas enfermedades que pueden afectar el desarrollo de un embarazo. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de la transmisión vertical, o sea, de mamá a hijo. Pero
quisiera un poquito con el tema del tratamiento, meternos un poquito ahí, ya que dijeron que ha cambiado tanto, digamos, la farmacéutica de aquellos. Cuéntenos un poquito cómo es, porque les contaba en la parte de la toma diaria, o sea, un comprimido de toma diaria, en donde uno ahí tiene las 3 drogas, ¿sí? Y si no, bueno, en 2 comprimidos, ¿sí? Por ahora, la línea general y lo que se está hablando mucho, pero todavía no está, digamos, implementado, va a ser la biterapia, ¿no? Con 2 drogas. O sea, eso sería fantástico, sobre todo por el tema que se viene, ¿no? Es lo que se viene. Son bastante bien tolerados, son mucho menos tóxicos que los que había antes. Así que yo creo que sí, que los pacientes en eso lo entienden, lo ven. Yo siempre les remarco el tema de que traten de cuidar ese comprimido diario, porque cuando abandonan o hacen fallos de tratamiento, ya ese comprimido ya no es 1, son 2, son 3, son 4, el fallo de cada uno, ¿no? Bien. Ahí hay una cosa que pasa mucho en el consultorio, y es el paciente que googlea. Ajá. Entra a internet y se empieza a hacer la novelona de la tarde con el programa, ¿no? El paciente que lee en internet: a mí se me cayó el pelo, a mí me adelgazó, a mí me salieron manchas. Se van construyendo también un montón de mitos en relación a eso, que tienen que ver con el factor emocional que nos provoca la noticia de estar portando el virus, y que no lo podemos atribuir al tratamiento, pero que queda asociado todo lo que a uno le produce en nuestro estado físico, digamos, el contacto con esta noticia, y que queda asociado al tratamiento, y eso produce muchas inhibiciones al momento de iniciar el tratamiento, y que bueno, que son mitos, ¿no? Bien. Hay que hacer la consulta con el médico. Perfecto. Que nos indica el tratamiento, para evacuar esas dudas y no guiarnos por lo que dicen los medios de comunicación, que no siempre tienen información confiable. Bien. ¿Y cómo está conformado el equipo multidisciplinario que va a tratar una paciente o un paciente con HIV? Y en el hospital nosotros tenemos nuestros equipos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿No? Porque en nuestro servicio está nuestra jefa, la doctora Bebacua, la doctora Díaz Petruzzi, nosotras 2, Paula, que es la psicóloga, y bueno, ahí lo que hacemos es hacer el abordaje. Y después, si necesitamos servicio social, nos contactamos. Si necesitamos interconsultores de los servicios, nos contactamos. Con los médicos del interior tratamos de hablar bastante. Mucha línea telefónica por el tema de la ayuda, ¿no? En el seguimiento de estos pacientes. Porque si no, para nada se torna la derivación, claro, digamos, de todos los pacientes. Y la idea es descentralizar. Exacto. Claro. ¿Y cuánto descentralizar? Muy bien. Y digamos, aproximadamente, sin necesidad de decir cuántos pacientes de HIV tenemos, digamos, en nuestra provincia o en Paraná, o cuántos si se van como detectando. Estadísticas, sinceramente, no recabamos. Está bien, pero más o menos portan el virus y que ellos mismos no lo saben, ¿no? Es decir, es una información muy imprecisa, tener datos fiables respecto de cuántas personas. Pero más o menos de las que están infectadas. Las semanas vemos casos nuevos. Eso sí te lo podemos decir. Casos, te lo debo, te lo prometo, sí, que te lo consigo. No, pero digo, en realidad, como para saberlo, pero esto que estás diciendo, sí, en realidad el concepto nuestro es que vemos estadios avanzados que uno no quiere. Por eso es, no tengas miedo, elegí saber, testeate, ¿sí? Porque hay médicos para atender. Si no es acá, es en cualquier provincia del país, porque
que muchos por este tema de la vergüenza, ¿no? Del exponerse, muchos no se atienden acá en Paraná, ¿no? Entonces, sea por lo público o por lo privado, pero es importante saber. Bien. ¿No? Y bueno, metiéndonos un poquito también en mi área con respecto al embarazo, porque ¿qué le pasa a una? Bueno, también he tenido pacientes, como ustedes lo indicaron anteriormente, donde uno de los dos está infectado, y asimismo la pareja quiere avanzar y formar una familia y tener un bebé, ¿no? Digamos, ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes le dan a este tipo de pareja que quiere tener un bebé donde uno es infectado y el otro no? Eso es lo que nosotros conocemos como las parejas discordantes. Bien. Que hoy tranquilamente, o sea, uno de esos grandes avances que hubo en este tema fue el permitir la maternidad. Hoy en día, aún infectada con HIV, con condiciones, lógicamente, pero no es imposible pensar en un embarazo. Bien. Como te decía, hay condiciones, es decir, tiene que ser una paciente en tratamiento, controlada y con una carga viral, que es la cantidad de virus que está en la sangre, indetectable, es decir, una enfermedad controlada. Claro, esto también es fundamental y lo voy a volver a remarcar porque, digamos, para tener un hijo hay que tener conciencia también, ¿no? Digamos, independientemente de que el deseo puede estar, pero qué condiciones yo le voy a dar al hijo que voy a traer, ¿no? Exacto. Entonces, esto es fundamental, es decir, si alguien infectado quiere tener un hijo, debe hacer los controles previos, todo esto que vos me estás diciendo, porque se puede, digamos, dar un tratamiento para disminuir la carga viral previamente para que esa mujer pueda tener un hijo. Pero es fundamental que la mujer de verdad tome conciencia de esto, que a veces lo vemos y muchas veces no lo vemos, y que pensándolo desde este lugar, ¿qué diferencia hay cuando una mujer toma todos estos recaudos en su hijo y cuando no lo toma? ¿Qué pronóstico tiene ese niño, digamos, que tiene las condiciones óptimas y el que no las tiene? Claro, durante el embarazo está probado que hay transmisión, ¿sí? De hecho, es una de las vías fundamentales de transmisión. Por eso durante un embarazo, vos, Vero, sabes bien que se hace por lo menos 3 veces en los 3 trimestres del embarazo la prueba para el HIV. Porque puede que sea una madre que cuando concibió no lo tenía, pero que durante el embarazo se haya podido transmitir el HIV. Una vez el HIV ingresa al organismo de la mamá, pasa a la placenta e ingresa al organismo del bebé. Sí. Una mamá que cursa un embarazo con una carga viral elevada tiene altas chances de que su bebé nazca con virus en su sangre, es decir, que van a ser un bebé HIV positivo. ¿Cuál es esa es la diferencia? ¿Cuál es el pronóstico de ese bebé HIV positivo del que nace con un HIV que es negativo, digamos? Ese bebé nace con una enfermedad crónica ya, que de hecho hoy en día también se puede controlar, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. A ese bebé, es decir, este virus da tanta chance, porque da muchas chances, que sea en el momento que sea del embarazo, se puede iniciar rápidamente una terapia antirretroviral, como así se llama. Inclusive podemos llegar al final del embarazo con carga viral indetectable y podemos reducir al mínimo el riesgo de transmisión de la mamá al bebé. Bien. Aún así, no lo detectamos durante todo el embarazo y lo detectamos en el periparto, que es lo que nosotros llamamos cuando la mamá hace la última consulta porque viene a tener su bebé, viene a dar a luz. El primer paso es impedir el parto y el segundo paso es durante la cesárea hacer un tratamiento, ya iniciar ahí un tratamiento que es AZT para el bebé. Exacto. Después de eso al bebé se lo controla con estudios específicos, distintos a los que se le hacen a la mamá, porque si no se dosan las defensas de la mamá, no las del bebé. Y posteriormente, si ese bebé, después de todos los controles durante un año que tiene que hacer, da positivo, ese bebé inicia tratamiento. Bien. ¿Sí? Los mismos antirretrovirales que están disponibles para los adultos vienen en presentación para pediátricos. Y un niño, ¿cómo toma la enfermedad? Porque viste que los niños son como más dóciles, resuelven más rápido, o sea, ya, digamos, tienen su conciencia, digamos, de enfermedades desde que son muy chiquititos. Pero, ¿cómo uno aborda emocionalmente un niño con HIV?
Es un campo en el que yo no trabajo, es decir, yo no estoy trabajando en el Hospital San Martín y no me dedico a las infancias. Lo que yo sí te puedo decir es que lo que es difícil para los chicos siempre tiene que ver con lo que es problemático para los adultos. Es decir, la manera en que los adultos pueden comunicarles a los chicos cualquier problemática que los chicos tengan que enfrentar, en la medida en que esos adultos estén aceptando la situación, les otorgan a los chicos herramientas para poder, convivir con esa situación, hacer lo que haya que hacer, pero me parece que es una cuestión de cómo los adultos, en la casa, en la familia, como te decía antes, en el sistema educativo, es decir, el sistema que los incluye a los chicos, ¿qué información brindamos sobre eso? Bien. Bueno, ustedes, no sé, ¿alguna información que por ahí nos hemos olvidado de decir que les parece que sea importante transmitir a los oyentes? Creo que lo hemos abordado. Sí, ha sido bastante amplio, pero no, por ahí recordar el tema del testeo voluntario, por ahí saber que por ahí los colegas no lo tienen incorporado en ese screening de salud. Bien. Entonces por ahí si el médico no te lo ofrece, decirle, me gustaría hacerme un HIV que nunca me hice. Uh-huh. Sí, que eso en realidad salva vidas, ¿no? Porque cuanto antes uno se entera, el pronóstico siempre es mucho mejor. Y también en el tema del embarazo, aprovechando eso, el testeo siempre tiene que ser de pareja. Uh-huh. No es como que uno controla a la embarazada y ya hemos tenido algunos casos donde la infección se produce en la lactancia, ¿no? En el porperio de la madre, entonces se primoinfecta y con riesgo de enfermar al bebé, ¿no? Entonces, el testeo uno debe ofrecerlo en pareja, ¿no? Es decir, esto es lo tuyo, que estás embarazada, y vos, pareja, sería interesante que también te puedas testear, ¿no? Sí. Porque a veces pasan muchos años que son serodiscordantes, pero ¿cómo se hace? 5 años estamos casados y yo ahora, ¿no? Entonces decir, puede estar esa serodiscordancia, ser serodiscordante muchos años, pero en algún momento se puede romper, ¿no? Y vos te metiste en un lugar que yo habitualmente me meto, pero que quiero recalcar, que muchas veces, y siempre lo digo, muchas veces, contagiamos o transmitimos una enfermedad a los que más queremos, ¿no? Que pueden ser nuestra pareja o pueden ser nuestros hijos. Entonces yo creo que en esto, tiene que haber conciencia. No podemos cambiar los comportamientos en el sentido de, hoy parejas dobles, múltiples, el poliamor y un montón de cosas que la verdad están en la sociedad, que también las tenemos que hablar, que existen, pero que si somos responsables de alguna manera, podemos vivir como queremos, pero responsablemente, ¿no? Sí. Hay una cosa que también, mientras hablaban ustedes, yo recordaba que pasa mucho en el hospital, es cuando una persona toma conocimiento de que es portadora y, por ejemplo, esa persona está en pareja. A veces las personas que trabajamos en el sistema de salud creemos que le estamos haciendo un bien a esa pareja al contarle que su marido, por ejemplo, o su mujer son portadores, y nosotros decimos que esa es una información que la tiene que dar el portador, y asistimos nosotros al portador para que decida en qué momento le cuenta esto a su pareja, y esto en torno a la idea que construimos sobre el cuidado. Esto también va para la sociedad toda. Bien. Es decir, una sociedad que tiene información, que conoce las vías de prevención, las vías de transmisión, y asume su salud y su sexualidad de manera responsable, está en mejores posibilidades de cuidarse y de cuidar a los otros, ¿no? Ay, la verdad es que se nos va, como 3 bloques. Ya, ¿no? Nos hemos sacado un montón de dudas. Espero que, la gente igualmente, siempre decimos que nos dejen mensaje porque transmitimos, nosotros son colegas, la gente si tiene dudas se tiene que comunicar, tiene que preguntar, y si no, tiene el médico de cabecera, tiene la médica de cabecera, que vaya, y si se quedó con alguna duda que siga preguntando. Podemos volver a repetir los lugares en donde Santa Fe 250, donde hacerse el testeo gratuito a partir del lunes.
todos a Santa Fe 250. Yo les quiero agradecer un montón. La verdad es que todo con la entrega de la comunicación y el respeto para todas las personas que están infectadas, y para toda su familia, porque lo hablamos con el respeto que eso se merece. Así que quiero agradecerle, y quiero siempre la pregunta del rigor de vínculos es ¿cuáles son tus mejores vínculos? Les quiero preguntar a ustedes. ¿Eso no tiene que ver con el HIV? No tiene que ver, no. Tiene que ver con... la pregunta sería, ¿cuáles son tus mejores vínculos? Ay, quizá con el saber. Bueno, qué bueno. El vínculo con el saber, el vínculo, en mi caso, con mis padres, con mi pareja y con mis hijos. Ajá. Con los amigos, que son un sostén, ¿no?, fundamental. Eso con el saber quiere decir con la profesión, con el conocimiento en general, con la cultura, ¿no? Quizá con eso, con mi ser, mi condición política, ¿no?, de compromiso con lo otro. Qué lindo, ¿no? Pilar, ¿y cuál? Ya preguntamos cuál es ella. Ahora te quiero la próxima pregunta que sigue, ¿cómo construir vínculos buenos, sanos, amorosos? Vínculos buenos, sanos. Creo que con respeto, con mucho amor. Con un mate. Y con el estar y no estar, ¿no? Porque uno por ahí tiene esos vínculos que no ve por mucho tiempo y cuando los reencuentra es como, ¿por qué dejamos pasar tanto, no? Esas amistades y te sentís como en casa, ¿no? Uh-huh. Pero creo que tiene que ver con eso, con lo más puro de uno, ¿no? Que es el respeto y el quererse bien. Uh-huh. Básicamente así. Y a vos te tengo la última pregunta, ¿cómo te gustaría que sean los vínculos de tu descendencia? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Como para rematarla, digamos. Entre eso, mi descendencia conmigo. Con tu descendencia. Con mi descendencia. Bueno, yo la verdad que vengo de una familia donde ese tipo de vínculos no puede ser mejor. Y creo que con que sea así, como viene, no puedo pedir más. Tengo con mi descendencia un vínculo fundamentalmente amoroso. Y creo que ahí empieza todo. Chicas, muchísimas gracias. Ay, nos quedamos muy cómodas. Bueno, Nico también, las vamos a seguir invitando porque siempre hay que hablar. Hay mucho que hablar. Ahora que hemos perdido un poco el miedo, el miedo de, porque obviamente enfrentarnos, ¿no? La comunicación a veces nos genera nos moviliza, pero agradecidísima a toda la gente que nos está escuchando por tan linda mesa. Muchas gracias. A ustedes. Nos vinculamos cuando hablamos, nos escuchamos, cuando reímos y amamos. Los esperamos para compartir un espacio junto a ustedes todos los viernes de 19 a 21 por Radio Club 98.5 con la conducción de Vero Martínez. Las doctoras psicólogas se fueron muy contentas porque sabemos nosotros desde el lugar médico lo importante que es poder transmitir el conocimiento. Así que y se nos va el tiempo. Acordate, anotate en nuestra página Vínculos que tenemos 2 regalos de Vivero Don Felipe, uno por una compra de 300 pesos y el otro es para una merienda o un desayuno para una pareja también ahí en la vivería que ellos tienen. Y nos tenemos que ir, Nico, así que yo te saludo en consola de sonidos, musicalización, producción, Nico Butus, y quien les habla, Verónica Karina Martínez, que te espera, no te olvides, el próximo viernes a las 19 en Vínculos.